¿Sabías que los vikingos, a menudo retratados como salvajes guerreros sedientos de sangre, fueron también exploradores natos, comerciantes astutos, y creadores de una rica cultura que impactó al mundo de maneras que apenas estamos comenzando a entender? Esta contradicción entre la leyenda y la realidad nos sumerge en un viaje al corazón de la era vikinga, un periodo que abarcó desde el año 793 hasta el 1066 después de Cristo. Los vikingos emergieron de las frías tierras de Escandinavia, en el norte de Europa, una región compuesta por lo que hoy conocemos como Noruega, Dinamarca y Suecia. No eran un pueblo unificado en el sentido moderno, sino más bien grupos de clanes y familias que compartían una cultura, una religión y un idioma comunes. Lo que impulsó a estos nórdicos a lanzarse a los mares en sus emblemáticos barcos largos fue una combinación de necesidad, ambición y el deseo innato de explorar lo desconocido. A lo largo de casi 3 siglos, los vikingos realizaron incursiones, establecieron asentamientos y abrieron rutas comerciales que abarcaron desde las costas de América del Norte hasta los mercados de Oriente Medio. Su época comenzó con el audaz ataque al monasterio de Lindisfarne en las costas de Inglaterra en el año 793 después de Cristo, un evento que muchos historiadores marcan como el inicio de la era vikinga. Este periodo de exploración, conquista y comercio no solo expandió los horizontes geográficos de los vikingos, sino que también dejó una huella indeleble en las culturas con las que entraron en contacto. Sin embargo, la imagen popular de los vikingos como meros bárbaros carece de la profundidad y la riqueza que caracterizó realmente a su sociedad. Eran hábiles artesanos, poetas, legisladores y, sí, feroces guerreros cuando la ocasión lo requería. Su sistema legal, el Ting, por ejemplo, era una asamblea de hombres libres que tomaba decisiones colectivas con un sentido de democracia y justicia que era avanzado para su tiempo. Entonces, si los vikingos fueron mucho más que los saqueadores despiadados de las leyendas, ¿cómo llegó a formarse esta imagen estereotipada y cuánto ha cambiado nuestra percepción de ellos gracias a los descubrimientos modernos? Sigamos explorando para descubrir el impacto de estas revelaciones sobre nuestra comprensión de los vikingos. Al evocar la imagen de un vikingo, muchos se imaginan un guerrero gigantesco, con casco adornado con cuernos, empuñando un hacha de batalla. Sin embargo, esta imagen icónica está lejos de ser precisa. ¿De dónde proviene entonces este poderoso símbolo y cómo ha influido en nuestra percepción de estos exploradores nórdicos? La imagen estereotipada de los vikingos como salvajes desenfrenados se ha perpetuado a lo largo de los siglos, en gran parte gracias a los relatos escritos por sus adversarios, especialmente monjes en monasterios que fueron objeto de incursiones vikingas. Estos textos se enfocaban en la violencia de los ataques, dejando de lado la complejidad de la cultura vikinga. Además, el error de los cascos con cuernos se popularizó durante el siglo XIX, cuando la ópera nórdica los introdujo en el escenario, creando una imagen dramática, pero históricamente inexacta. Las perspectivas históricas modernas, enriquecidas por descubrimientos arqueológicos y estudios académicos, nos muestran una imagen muy diferente. Los vikingos eran, ante todo, agricultores, artesanos y comerciantes. Sus expediciones no se limitaban a incursiones de saqueo, también buscaban tierras para cultivar, establecían asentamientos y fomentaban rutas comerciales que conectaban vastamente el mundo conocido. Este reajuste de nuestra percepción no minimiza su valentía y habilidades en la batalla, sino que enriquece nuestra comprensión de los vikingos como un pueblo complejo, con una rica tradición cultural. Celebraban asambleas democráticas, creaban artefactos exquisitos y navegaban por los mares con una destreza sin precedentes. Su legado, lejos de ser meramente destructivo, incluye contribuciones significativas al desarrollo cultural y geográfico de Europa y más allá. Ahora que hemos desentrañado el mito y mirado más de cerca a los verdaderos vikingos, ¿cómo comenzó su saga de exploración y conquista que los llevaría desde las frías costas de Escandinavia hasta los confines del mundo conocido? La respuesta nos lleva a un viaje a través de los mares, revelando la audacia y la ingeniosidad de estos pioneros del pasado. La saga de exploración y conquista vikinga comenzó en las agrestes y frías tierras de Escandinavia, un territorio que hoy abarca las naciones modernas de Dinamarca, Noruega y Suecia. Este entorno natural desafiante fue el caldo de cultivo de una sociedad resiliente y adaptable, predestinada a dejar su huella en la historia. Pero, ¿qué fue exactamente lo que impulsó a estos pueblos a mirar más allá de sus costas y embarcarse en viajes que los convertirían en leyendas? Escandinavia, con sus extensos bosques, ríos caudalosos y costas recortadas, ofrecía a sus habitantes recursos naturales abundantes, pero también planteaba desafíos significativos. La tierra, aunque fértil en áreas,
era difícil de cultivar en otras, limitando la agricultura a pequeñas parcelas. Los largos inviernos y la escasez de tierras agrícolas llevaron a estas comunidades a perfeccionar sus habilidades en la caza, la pesca y, eventualmente, la navegación, buscando recursos más allá de sus fronteras inmediatas. La geografía de Escandinavia no solo modeló las actividades económicas de los vikingos, sino también su cultura y sociedad. Los fiordos y ríos navegables servían como las principales vías de comunicación y comercio, tanto internamente como con otras regiones. Esto fomentó un profundo conocimiento de la construcción naval y la navegación, habilidades que se convertirían en la piedra angular de sus expediciones. Los barcos vikingos, diseñados para ser rápidos y maniobrables, podían navegar tanto por aguas abiertas como por ríos poco profundos, abriendo un mundo de posibilidades para el comercio y la exploración. La estructura social de Escandinavia antes de la era vikinga estaba marcada por una sociedad relativamente igualitaria, dividida entre los jarls o nobles, los carls o hombres libres, y los thralls o esclavos. Los carls, que formaban la mayor parte de la población, eran agricultores, artesanos y guerreros. Esta división social, junto con la importancia de la familia y el clan, creó una red de lealtades y obligaciones que sería fundamental en las incursiones y expediciones vikingas. La riqueza y el estatus se medían en parte por el éxito en el comercio y las incursiones, lo que motivaba a muchos a aventurarse en expediciones lejanas. Con estos cimientos, los vikingos estaban preparados para mirar hacia el horizonte y embarcarse en expediciones que cambiarían su destino y el de muchas otras culturas. Pero, ¿cómo era la vida cotidiana de estos audaces exploradores? ¿Qué valores, creencias y prácticas conformaban el tejido de su sociedad? La respuesta a estas preguntas nos lleva a un viaje a través de la rica sociedad y cultura vikinga. Antes de que los vikingos zarparan hacia horizontes desconocidos, su vida en Escandinavia estaba profundamente arraigada en el ciclo de las estaciones, dictando el ritmo de las actividades agrícolas y marítimas. A pesar de las duras condiciones, desarrollaron técnicas agrícolas y de pesca que aprovechaban al máximo sus recursos naturales. Esta habilidad para adaptarse y prosperar sentó las bases para una sociedad que valoraba tanto la autosuficiencia como la audacia. El comercio jugaba un papel vital en la economía vikinga, incluso antes de las famosas expediciones. Escandinavia estaba lejos de estar aislada, mantenía vínculos comerciales con sus vecinos europeos, intercambiando pieles, madera y hierro por bienes de lujo como vino, sedas y especias. Estos contactos no solo enriquecían económicamente a los vikingos, sino que también los exponían a nuevas ideas y tecnologías, aumentando su curiosidad y ambición por explorar. La estructura social de la época también fomentaba una fuerte competencia por el estatus y la riqueza, lo que a su vez impulsaba las incursiones y expediciones. Los líderes vikingos, o jarls, financiaban estas empresas para aumentar su riqueza, poder y prestigio. A su vez, los guerreros participaban en estas expediciones buscando no solo botín sino también honor y estatus dentro de su sociedad. Este sistema de valores fomentaba la valentía, la lealtad y la búsqueda de gloria, características emblemáticas de la cultura vikinga. A pesar de estos impulsos hacia la expansión y la conquista, la vida en Escandinavia tenía una fuerte dimensión comunitaria. Las asambleas locales, conocidas como tings, eran fundamentales para la toma de decisiones colectivas, reflejando un grado de democracia y justicia. Estos encuentros fortalecían los lazos comunitarios y aseguraban que las leyes y normas reflejaran el consenso y los valores compartidos. En el umbral de la era vikinga, Escandinavia era una región de contrastes, entre la dura realidad de su geografía y la riqueza de sus tradiciones, entre la vida pacífica de sus comunidades y el espíritu aventurero de sus guerreros. Pero, ¿cómo se traducían estos contrastes en la vida cotidiana de un vikingo? ¿Qué creencias espirituales guiaban sus acciones y cómo se reflejaban estas en su arte, sus leyes y su visión del mundo? Adentrémonos en la sociedad y cultura vikinga para descubrir las respuestas. Al adentrarnos en el tejido social y cultural de los vikingos, descubrimos una sociedad compleja, con una estructura social bien definida y roles que dictaban el curso de la vida diaria. Esta estructura no solo delineaba las relaciones de poder y responsabilidad, sino que también reflejaba las creencias y valores profundamente arraigados en el corazón de la cultura vikinga. Pero, ¿cómo se organizaban estas comunidades y qué papel desempeñaba cada individuo en ellas? La sociedad vikinga estaba estratificada en distintas clases, cada una con roles y responsabilidades específicos. En la cúspide se encontraban los jarls, la nobleza guerrera,
poseedores de grandes riquezas y tierras. Estos líderes no solo dirigían las incursiones y expediciones, sino que también tenían un papel crucial en la administración de justicia y la gestión de las tierras. Bajo ellos estaban los Carls, hombres y mujeres libres que formaban el grueso de la sociedad vikinga. Los Carls eran agricultores, artesanos, comerciantes y guerreros, esenciales para la economía y la defensa de sus comunidades. En el nivel más bajo de la jerarquía social se encontraban los Thralls, esclavos que realizaban las tareas más arduas y servían a sus amos. Además de esta división social, el género desempeñaba un papel importante en la definición de roles dentro de la comunidad vikinga, mientras que los hombres se dedicaban principalmente a la guerra, la navegación y el comercio. Las mujeres gozaban de un grado significativo de autonomía y respeto en comparación con sus contemporáneas de otras culturas europeas. Se encargaban de la gestión del hogar, la agricultura y, en ausencia de sus maridos, incluso de la administración de las propiedades y el comercio. Esta distribución de roles refleja una sociedad pragmática en la que la supervivencia y el bienestar colectivo dependían de la contribución de todos sus miembros. La importancia de la familia y el linaje en la sociedad vikinga no puede subestimarse. La herencia, la transmisión de nombres y el legado eran fundamentales, y los lazos de sangre y matrimonio servían como importantes redes de apoyo y alianzas políticas. Este sistema de valores se extendía a la esfera de lo espiritual y lo mítico, donde la idea del honor, el destino, WYRD, y la fama después de la muerte ocupaban un lugar central en la cosmovisión vikinga. La reputación de un individuo y su familia tenía un impacto directo en su estatus social y su memoria después de la muerte, lo que a su vez reforzaba la importancia de las hazañas heroicas y la conducta honorable. Con una estructura social tan detallada y roles tan claramente definidos, ¿cómo era entonces la vida cotidiana de los vikingos? Desde sus viviendas y vestimenta hasta su dieta, exploraremos cómo los aspectos más mundanos de la vida reflejan las complejidades de su cultura y sociedad. La vida cotidiana de los vikingos reflejaba su adaptabilidad y su conexión con el entorno natural. Sus viviendas, construidas con madera, piedra y turba, estaban diseñadas para soportar los duros inviernos escandinavos. Estas largas casas, con un solo y amplio espacio interior, albergaban tanto a la familia como al ganado durante los meses más fríos, proporcionando calor y protección. La estructura de estas casas habla de una sociedad que valoraba la comunidad y la unidad familiar, elementos esenciales para la supervivencia en el implacable clima nórdico. En cuanto a la vestimenta, los vikingos utilizaban materiales disponibles localmente, como la lana y el lino, para crear ropas que eran tanto funcionales como decorativas. Los hombres y las mujeres vestían túnicas, pantalones y vestidos, a menudo complementados con capas y sombreros para protegerse del frío. La joyería, como broches, pulseras y collares, no solo servía como adorno, sino también como indicador del estatus social y la riqueza. Esta atención al detalle en la vestimenta revela un pueblo con un sentido estético desarrollado que valoraba la expresión personal y el estatus dentro de la comunidad. La alimentación vikinga era variada y nutritiva, basada en la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. Los cereales como el centeno y la cebada formaban la base de su dieta, complementada con carne de cerdo, cordero y caza, así como pescados y mariscos. La fermentación y el ahumado eran técnicas comunes para conservar los alimentos. Las verduras, frutas y hierbas, aunque menos prominentes, también contribuían a su dieta. Este régimen alimenticio, rico y variado, no solo refleja la adaptabilidad de los vikingos a su entorno, sino también su habilidad para integrar nuevos alimentos y técnicas culinarias a medida que expandían sus rutas comerciales y territorios. Mientras la vida cotidiana de los vikingos se desarrollaba entre el hogar, el trabajo y la comunidad, su mundo espiritual y sus creencias moldeaban su percepción de la existencia y el universo. Pero, ¿qué creencias espirituales impulsaban a los vikingos? ¿Cómo se reflejaban estas en su arte, sus leyes y su visión del mundo? Sumergiéndonos en el rico tapiz de la mitología y la religión vikinga, la vida espiritual de los vikingos estaba profundamente entrelazada con su entorno natural y las fuerzas que percibían actuando en él. Su religión politeísta presentaba un panteón de dioses y diosas, cada uno con dominios y atributos específicos que reflejaban aspectos de la vida cotidiana y el cosmos. Pero, ¿quiénes eran estas deidades y cómo influían las creencias religiosas en la sociedad vikinga? Al centro del panteón vikingo se encontraban figuras como Odín, el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, Thor, dios del trueno,
conocido por su fuerza y protección contra el caos, y Freyja, la diosa del amor, la fertilidad y la belleza. Estos dioses no solo eran adorados por su poder, sino también porque se creía que intervenían directamente en los asuntos de los mortales, guiando y protegiendo a sus devotos. Los rituales y sacrificios eran prácticas comunes para ganar su favor, reflejando una cosmovisión en la que lo divino y lo humano estaban íntimamente conectados. Las creencias religiosas vikingas también incluían un rico tapiz de mitos que explicaban el origen del mundo, los fenómenos naturales y los destinos de dioses y hombres. Historias como la creación del mundo a partir del cuerpo del gigante Ymir o el destino final de los dioses en el Ragnarok eran fundamentales para la comprensión vikinga del universo y su orden moral. Estos mitos no solo proporcionaban explicaciones a las grandes preguntas de la vida, sino que también ofrecían modelos de comportamiento y valor, celebrando cualidades como la valentía, la lealtad y la astucia. La religión vikinga era practicada a nivel familiar y comunitario, sin un clero formalizado. Los rituales y celebraciones se llevaban a cabo en lugares sagrados naturales, como bosques, manantiales y piedras, y eran presididos por figuras de autoridad o cabezas de familia. Esta práctica religiosa descentralizada refleja la importancia de la conexión con la naturaleza y el paisaje, así como la autonomía de las comunidades locales en su vida espiritual. Mientras que la religión proporcionaba el marco para entender el mundo y el lugar del hombre en él, la poesía, la narrativa y las runas eran medios a través de los cuales los vikingos exploraban y expresaban estas creencias. Pero, ¿cómo se tejían estas formas de expresión en la vida cotidiana y la cosmovisión vikinga? Acompáñanos en un viaje a través de la rica tradición oral y escrita de los vikingos para descubrir cómo contaban sus historias, honraban a sus dioses y dejaban su marca en el mundo. Las historias y los poemas ocupaban un lugar central en la cultura vikinga, sirviendo no solo como entretenimiento, sino también como medio para transmitir valores, historia y conocimiento espiritual. Los skalds, o poetas de la corte, recitaban versos sobre dioses, héroes y las hazañas de reyes y guerreros, tejiendo un vínculo entre el pasado y el presente, lo humano y lo divino. La poesía vikinga se caracterizaba por su compleja métrica y uso de kenningar, metáforas compuestas que desafiaban tanto al poeta como al oyente a explorar significados profundos en pocas palabras. Estas obras no solo demostraban la habilidad lingüística y la sabiduría del skald, sino que también funcionaban como una forma de preservación de la memoria colectiva, asegurando que las gestas y creencias de generaciones anteriores perduraran. Junto a la poesía y la narrativa oral, las runas eran otro pilar de la expresión cultural vikinga. Este antiguo alfabeto no solo servía para fines prácticos, como la marcación de bienes o la conmemoración de los muertos, sino que también tenía una dimensión mágica y espiritual. Se creía que las runas poseían poderes inherentes, capaces de influir en el mundo a través de amuletos, hechizos y predicciones. Esta práctica refleja una cosmovisión en la que la palabra escrita era mucho más que una simple comunicación, era una herramienta de poder y transformación. La importancia de estas formas de expresión cultural no puede subestimarse. En una sociedad donde la mayoría no sabía leer ni escribir en el sentido convencional, la poesía, la narrativa y las runas eran esenciales para la educación, la identidad y la continuidad cultural. A través de ellas, los vikingos exploraban las complejidades de su mundo, transmitían conocimientos esenciales y afirmaban su lugar en un cosmos lleno de dioses, gigantes y héroes. Con sus historias envueltas en la magia de las palabras y el misterio de las runas, los vikingos navegaban no solo los mares físicos, sino también los reinos de lo espiritual y lo imaginario. Pero, ¿cómo tradujeron estas ricas tradiciones culturales y espirituales en acciones concretas? ¿Cómo sus creencias y su arte influyeron en sus famosas exploraciones y conquistas? Las respuestas a estas preguntas nos llevarán a través de los vastos océanos y hacia las nuevas tierras que los audaces vikingos se atrevieron a explorar. La habilidad de los vikingos para cruzar los vastos y tempestuosos mares del norte fue fundamental para sus expediciones y conquistas a lo largo de Europa y más allá. Pero, ¿cuál era el secreto detrás de su excepcional destreza náutica? La respuesta yace en su revolucionaria tecnología de construcción de barcos y en sus avanzadas habilidades de navegación que les permitieron alcanzar tierras lejanas, algunas de las cuales nunca antes habían sido exploradas por europeos. Los barcos vikingos, conocidos por su velocidad, flexibilidad y capacidad para navegar tanto en aguas profundas como en ríos poco profundos, eran el corazón de su éxito exploratorio. Los dragcars, con sus impresionantes proas talladas que representaban dragones y otros seres mitológicos, no solo servían como símbolos de poder y terror,
sino que también estaban ingeniosamente diseñados para el combate y la exploración. La construcción de estos barcos utilizaba técnicas avanzadas, incluyendo el uso de tablones superpuestos, lo que les confería una robustez y flexibilidad inigualables. La navegación vikinga dependía en gran medida del conocimiento empírico de los patrones del clima, las corrientes marinas y las estrellas. Aunque no se tiene constancia de que usaran instrumentos sofisticados, su capacidad para orientarse en mar abierto era excepcional. Se cree que utilizaban puntos de referencia naturales, el Sol, la Luna y las estrellas, y posiblemente la piedra solar, un tipo de cristal que les ayudaba a localizar el Sol en días nublados, para guiarse durante sus largos viajes. Esta combinación de embarcaciones avanzadas y conocimientos de navegación permitió a los vikingos no solo realizar incursiones en las costas de Europa, sino también emprender viajes de exploración hacia el oeste, llegando a Islandia, Groenlandia y, eventualmente, a las costas de América del Norte, siglos antes de que Cristóbal Colón cruzara el Atlántico. Sus viajes hacia el este los llevaron a través de los ríos de Rusia hasta el Mar Negro y el Mediterráneo, interactuando con una amplia gama de culturas y estableciendo rutas comerciales que se extendían por gran parte del mundo conocido. Equipados con una tecnología naval superior y una valentía insuperable, los vikingos se embarcaron en incursiones que dejaron una marca indeleble en la historia europea. Pero, ¿cuáles fueron algunas de sus incursiones más notables, y cómo impactaron estas en las regiones atacadas? Profundicemos en el audaz saqueo del Lindisfarne, un evento que marcó el inicio de la era vikinga y presagió siglos de interacción, a menudo violenta, entre los vikingos y otras culturas. El amanecer del 8 de junio de 793 después de Cristo trajo consigo uno de los eventos más simbólicos de la era vikinga, el saqueo del monasterio del Lindisfarne, ubicado en una isla tranquila frente a la costa noreste de Inglaterra. Este ataque no solo es recordado por su brutalidad y el tesoro que los vikingos se llevaron, sino también porque marcó el comienzo de una serie de incursiones que alterarían el curso de la historia europea. Lindisfarne, conocido por su santidad y riqueza, era un objetivo atractivo y simbolizaba la vulnerabilidad de las ricas pero indefensas abadías y monasterios de Europa. El impacto del saqueo de Lindisfarne resonó a través de los reinos cristianos de Europa, provocando miedo y consternación. Los anales contemporáneos describen este ataque como un presagio de futuras calamidades, interpretando la violencia vikinga como un castigo divino. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, el ataque refleja el pragmatismo y la audacia de los vikingos. Eligieron objetivos vulnerables, ricos en botín y lejos de las fuerzas militares capaces de repelerlos rápidamente. Esta táctica se convertiría en una característica distintiva de las incursiones vikingas durante los siglos siguientes. El saqueo no solo destacó la eficacia militar vikinga, sino que también demostró su ambición y capacidad para realizar incursiones a larga distancia. A partir de entonces, las costas y ríos de Europa se abrirían a una era de incertidumbre y conflicto, pero también de intercambio cultural y económico. Aunque a menudo se les recuerda por la violencia de estas incursiones, los vikingos también establecieron asentamientos y fomentaron el comercio con las culturas que encontraron, integrándose de manera compleja en la historia europea. Con cada incursión, los vikingos tejieron su historia en el amplio tapiz de la Edad Media europea, dejando un legado de temor y admiración que perdura hasta nuestros días. Pero más allá de la violencia y el saqueo, ¿cómo influyeron estas incursiones en el desarrollo de Europa y qué legado dejaron los vikingos en las tierras que exploraron y conquistaron? Exploraremos el impacto duradero de las expediciones vikingas y cómo cambiaron el mundo que conocemos. La audacia de los vikingos no se limitó a las incursiones y saqueos en Europa, su espíritu explorador los llevó aún más lejos, hacia el vasto y desconocido Atlántico. La expansión hacia el oeste comenzó con la colonización de Islandia a finales del siglo IX, un empeño que demostró su asombrosa capacidad para adaptarse y prosperar en entornos inhóspitos. Islandia, con su terreno volcánico y clima implacable, se convirtió en un floreciente asentamiento vikingo, evidencia de su tenacidad y habilidad para la exploración marítima. La colonización de Islandia fue solo el principio. A finales del siglo X, los vikingos, bajo el liderazgo de Erik el Rojo, se aventuraron aún más al oeste, estableciéndose en Groenlandia. A pesar de las duras condiciones climáticas y los recursos limitados, establecieron comunidades agrícolas y ganaderas que perduraron durante varios siglos. Estos asentamientos en Groenlandia no solo demuestran la resiliencia vikinga, sino también su capacidad para navegar y colonizar regiones distantes mucho antes de la era de los grandes descubrimientos europeos. El siguiente capítulo en su expansión hacia el oeste llegó con el descubrimiento de Vinland,
lo que hoy conocemos como la costa de América del Norte, por Leif Erikson alrededor del año 1000. Aunque los asentamientos vikingos en Vinland fueron de corta duración, este logro marcó a los vikingos como los primeros europeos en llegar a América del Norte, siglos antes de Cristóbal Colón. Los viajes a Vinland, documentados en las sagas nórdicas, subrayan la audacia de los exploradores vikingos y su papel pionero en la historia de la exploración mundial. La expansión vikinga hacia el oeste no solo fue un testimonio de su valentía y habilidades náuticas, sino también de su interacción con los pueblos indígenas. Aunque estas interacciones incluyeron el comercio, también condujeron a conflictos, como se refleja en los relatos de encuentros con los pueblos nativos de América del Norte. Estas historias de cooperación y conflicto resaltan la complejidad de la expansión vikinga y su impacto en las culturas con las que entraron en contacto. Mientras los vikingos navegaban hacia el oeste, abriendo nuevos caminos en el Atlántico, sus viajes hacia el este los llevaron a través de ríos y mares hacia el corazón de Rusia, el mar Báltico y hasta las puertas del Imperio Bizantino. ¿Cómo lograron los vikingos establecer rutas comerciales que atravesaban continentes y qué efecto tuvieron estos contactos orientales en su sociedad y en las regiones con las que comerciaban? Sumérgete con nosotros en el relato de las expediciones vikingas hacia el este para descubrir una faceta diferente de su legado. Mientras el oeste ofrecía nuevas tierras para explorar y colonizar, el este presentaba oportunidades ricas en rutas comerciales y contactos culturales. Los vikingos, conocidos en el este como varangianos, se adentraron por los ríos de Rusia, estableciendo asentamientos y fortalezas a lo largo de su camino. Esta expansión no solo abrió rutas comerciales vitales hacia el mar Báltico, sino que también sentó las bases para el nacimiento del Estado ruso, con los vikingos jugando un papel crucial en la fundación de ciudades como Nóvgorod y Kiev. El comercio con el Imperio Bizantino, una de las economías más poderosas de la época, fue otro pilar de la expansión vikinga hacia el este. Los vikingos exportaban esclavos, pieles, cera y ámbar a cambio de sedas, especias y metales preciosos. Este intercambio no solo enriqueció a ambas partes, sino que también facilitó un significativo intercambio cultural, con los vikingos adoptando influencias bizantinas en su arte y sociedad. Además del comercio, algunos vikingos se integraron en la élite militar y política bizantina como parte de la prestigiosa Guardia Varangiana, la guardia personal de los emperadores bizantinos. Este grupo de élite, compuesto por los guerreros más fieros, sirvió no solo como una fuerza militar, sino también como un importante vínculo cultural entre el norte de Europa y el mundo bizantino, evidenciando la complejidad y amplitud de las conexiones vikingas. Las expediciones hacia el este también abrieron rutas comerciales hacia el Medio Oriente a través de los vastos imperios islámicos. Los vikingos intercambiaron bienes y obtuvieron valiosas mercancías, como plata y seda, que luego se comerciaban por toda Europa. Este amplio alcance comercial muestra no solo la destreza náutica y la audacia de los vikingos, sino también su papel como intermediarios en el comercio mundial durante la Edad Media. A través de sus viajes hacia el este y el oeste, los vikingos dejaron una huella imborrable en la historia, no solo como guerreros y exploradores, sino también como comerciantes y embajadores culturales. Pero más allá de las expediciones y las incursiones, ¿cuál fue el legado duradero de los vikingos en las tierras que exploraron, conquistaron y con las que comerciaron? Exploraremos el impacto de los vikingos en el mundo medieval y cómo su legado perdura hasta nuestros días. Al explorar el legado duradero de los vikingos, nos encontramos con un impacto profundo en las Islas Británicas y Normandía, regiones que no solo fueron escenario de incursiones sino también de asentamientos significativos. Estos asentamientos marcaron el inicio de una era de intercambio cultural y político, cuyas repercusiones se sienten hasta nuestros días. Pero, ¿cómo transformaron los vikingos estas regiones y qué huellas dejaron en su tejido social, político y cultural? En las Islas Británicas, los vikingos comenzaron llegando como saqueadores, pero rápidamente se establecieron como colonizadores, especialmente en regiones como el este de Inglaterra, conocido como el Danelaw, y en partes de Escocia, Irlanda y Gales. Estos asentamientos no fueron meras extensiones de Escandinavia, sino puntos de fusión cultural donde vikingos y locales interactuaban, comerciaban y, a menudo, se mezclaban. La influencia vikinga se extendió a la lengua, la ley y la organización social, dejando una marca indeleble en la identidad regional. Normandía es otro ejemplo destacado del legado vikingo. Fundada por el vikingo Rollo en 911, tras un acuerdo con el rey de Francia, esta región se convirtió en un poderoso ducado que jugaría un papel crucial en la historia europea. Los normandos, descendientes de los vikingos,
heredaron la audacia y las habilidades marítimas de sus antepasados, lo que eventualmente los llevaría a conquistar Inglaterra en 1066 bajo Guillermo el Conquistador, un descendiente directo de vikingos. Esta conquista no solo cambió el curso de la historia inglesa, sino que también estableció lazos duraderos entre Normandía, Inglaterra y Escandinavia. El legado vikingo en estas regiones es evidente en muchos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el idioma. Muchas palabras en inglés moderno tienen raíces en el nórdico antiguo, reflejo de siglos de coexistencia y mezcla cultural. En el aspecto arquitectónico, los vikingos introdujeron estilos de construcción y fortificación que influirían en el desarrollo medieval de estas regiones. Además, la organización política y social de los territorios bajo influencia vikinga adoptó elementos de la cultura nórdica, como las asambleas y la ley común. La economía de las regiones afectadas por la colonización vikinga también experimentó transformaciones significativas. Los vikingos introdujeron nuevas técnicas agrícolas, mejoraron las infraestructuras comerciales y fomentaron el desarrollo de mercados urbanos. Estos cambios no solo impulsaron la economía local, sino que también integraron estas regiones en redes comerciales más amplias, conectándolas con el resto de Europa y el mundo vikingo. Mientras el legado vikingo en las Islas Británicas y Normandía refleja una compleja mezcla de conquista y coexistencia, la influencia de los vikingos en la economía y el comercio europeo se extiende aún más allá de estas fronteras. ¿Cómo transformaron los vikingos las rutas comerciales existentes y cuál fue su papel en la economía europea de la época? Al adentrarnos en el mundo del comercio vikingo, descubriremos cómo su legado económico sigue resonando en la actualidad. El impacto de los vikingos en la economía y el comercio europeo se extiende mucho más allá de sus famosas incursiones. Aunque a menudo se les recuerda por sus conquistas, su papel como comerciantes, artesanos y agricultores fue igualmente significativo para el desarrollo de la economía medieval. Pero, ¿cómo se integraron los vikingos en las redes comerciales de la época? ¿Y qué papel desempeñó su habilidad en la artesanía y la agricultura en este proceso? La economía vikinga estaba firmemente arraigada en la agricultura, la artesanía y, sobre todo, en el comercio. La agricultura, adaptada a las condiciones climáticas de Escandinavia, proporcionaba la base para la subsistencia de la sociedad vikinga, con cultivos como la cebada, el centeno y la avena, y una considerable cría de ganado. Sin embargo, fue su habilidad para la navegación y el comercio lo que realmente amplió su horizonte económico, permitiéndoles acceder a mercados lejanos y establecer rutas comerciales que cruzaban el continente. Los vikingos fueron artesanos habilidosos, conocidos por su trabajo en metales, madera y textiles. Esta habilidad no solo era vital para la fabricación de armas y barcos, sino también para la producción de bienes que eran altamente codiciados en el comercio. La joyería vikinga, las herramientas y las armas no solo servían como símbolos de estatus dentro de su propia sociedad, sino que también eran importantes bienes comerciales, intercambiados en los extensos mercados de Europa, Rusia y más allá. El comercio vikingo se caracterizaba por su vasto alcance y diversidad. No solo intercambiaban productos de sus propias tierras, como pieles, madera y marfil de Morsa, sino que también comerciaban con bienes exóticos obtenidos a través de sus extensas redes comerciales, incluyendo sedas del Oriente y especias. Estas rutas comerciales conectaban los asentamientos vikingos con el resto de Europa, el Oriente Medio y Asia, demostrando su papel central en el comercio medieval y su capacidad para integrarse en la economía global de la época. La importancia del comercio en la sociedad vikinga no puede subestimarse. Fomentó no solo la prosperidad económica, sino también el intercambio cultural. Los puertos comerciales vikingos, como Edevi y Birka, se convirtieron en centros de intercambio donde se mezclaban diferentes pueblos, culturas y religiones. Esta apertura al mundo no solo enriqueció la economía vikinga, sino que también facilitó una notable fusión cultural, dejando un legado duradero en las regiones con las que comerciaban. Mientras que la agricultura, la artesanía y el comercio formaban el tejido de la economía vikinga, es importante preguntarse, ¿cuáles eran los productos específicos que intercambiaban y con quién comerciaban? Al adentrarnos en los detalles de sus intercambios comerciales, descubriremos no solo la variedad de bienes que fluían a través de las rutas vikingas, sino también cómo estos intercambios moldearon las economías y las sociedades de su tiempo. El comercio vikingo abarcaba una impresionante variedad de productos, desde recursos naturales hasta exquisitas obras de arte, pieles y pieles de animales del norte, madera,
hierro y marfil de Morsa eran algunos de los productos básicos exportados por los vikingos. Estos bienes eran muy demandados en los mercados europeos, bizantinos y más allá, donde eran intercambiados por artículos de lujo como vinos, especias, sedas y joyas, que a su vez enriquecían las sociedades nórdicas. Los esclavos también formaban una parte crucial del comercio vikingo. Capturados durante incursiones o adquiridos a través de la red de rutas comerciales, los esclavos eran un bien valioso en muchos mercados, especialmente en el Oriente Medio y el Imperio Bizantino. Este oscuro aspecto del comercio vikingo subraya la dureza de la época y la naturaleza implacable de la economía medieval, donde el comercio de seres humanos era una práctica común. La habilidad de los vikingos para navegar y sus conocimientos avanzados en la construcción de barcos facilitaron no solo sus incursiones sino también su comercio. Esto les permitió establecer rutas comerciales extensas que conectaban el norte de Europa con las islas británicas, Francia, el mundo islámico y el Imperio Bizantino. A través de estas rutas, los vikingos intercambiaban mercancías, influencias culturales y tecnológicas, demostrando su papel como intermediarios en una red comercial globalizada. La presencia vikinga en mercados lejanos también evidencia su adaptabilidad y astucia comercial. No se limitaban a comerciar en los confines de Europa, sino que sus rutas se extendían hasta el Califa de Bagdad, donde obtenían bienes exóticos como sedas y especias. Estos artículos eran luego vendidos o intercambiados en los mercados de Europa, generando enormes ganancias y fomentando un intercambio cultural y tecnológico entre distintas partes del mundo. A través de sus actividades comerciales, los vikingos no solo acumularon riquezas sino que también facilitaron el flujo de bienes, ideas y tecnologías a través de vastas distancias, conectando diferentes culturas y sociedades. Pero más allá del comercio, ¿cómo influyó la habilidad artesanal y las innovaciones tecnológicas de los vikingos en las sociedades con las que interactuaban? Al explorar el arte y la tecnología vikingos, descubriremos cómo su legado va más allá de la guerra y el comercio, influenciando profundamente el desarrollo cultural y tecnológico de la Edad Media. Al adentrarnos en el arte y la tecnología vikinga, exploramos cómo su legado va más allá de sus hazañas bélicas y comerciales, revelando una sociedad con avanzadas habilidades artesanales e innovaciones tecnológicas. Pero, ¿cómo se manifestó esta habilidad en sus artefactos, y de qué manera la joyería, el armamento y las herramientas vikingas reflejan la complejidad de su cultura y su impacto en la expansión vikinga? La joyería vikinga, conocida por su intrincado diseño y belleza, era no solo un adorno personal sino también un símbolo de estatus y riqueza. Broches, colgantes, brazaletes y anillos, frecuentemente elaborados en plata y ocasionalmente en oro, presentaban motivos de animales, dioses y patrones geométricos que reflejaban la mitología y la cosmovisión vikinga. Estos objetos, además de ser indicativos de la habilidad artesanal vikinga, funcionaban como moneda en el comercio, demostrando la interrelación entre arte, economía y sociedad. En términos de armamento, los vikingos son quizás más famosos por sus espadas, hachas y escudos. Pero más allá de su funcionalidad en la batalla, estas armas eran obras de arte, muchas veces decoradas con intrincados grabados y adornos. Las espadas, especialmente, eran altamente valoradas y su posesión indicaba un alto estatus social. La tecnología metalúrgica vikinga, avanzada para su tiempo, permitía la creación de armas de gran calidad y durabilidad, esenciales para las incursiones y la defensa. Las herramientas vikingas, fundamentales para la vida cotidiana y la subsistencia, incluían una amplia gama desde utensilios agrícolas hasta instrumentos de navegación. La fabricación de estas herramientas demuestra un profundo conocimiento de los materiales y una capacidad para adaptar la tecnología a sus necesidades específicas. Este aspecto de la cultura vikinga resalta su ingenio y su capacidad para innovar, lo que fue crucial no solo para su supervivencia sino también para su expansión. Además de su funcionalidad, muchos artefactos vikingos eran también expresiones de creencias y valores. La decoración de barcos, casas y objetos cotidianos con motivos que evocaban historias de dioses y héroes o que representaban símbolos de protección y poder, refleja cómo el arte vikingo estaba imbuido de significado y propósito. Esta integración de lo estético y lo espiritual en los objetos de uso diario subraya la interconexión entre todos los aspectos de la vida vikinga. Mientras los artefactos vikingos revelan una sociedad avanzada en arte y tecnología, es la construcción de barcos lo que verdaderamente cimentó su legado como grandes exploradores y comerciantes. Pero,
¿Cómo se desarrollaron estas embarcaciones y qué papel jugaron en la expansión vikinga? Al sumergirnos en el mundo de la ingeniería naval vikinga, descubriremos cómo sus innovaciones no solo facilitaron sus viajes de exploración y conquista, sino que también transformaron la navegación en la Edad Media. La construcción de barcos era, sin duda, uno de los campos en los que la innovación vikinga brilló con mayor intensidad. Los drag cars y los narrs, con sus distintivas formas esbeltas y sus cascos resistentes y flexibles, eran el resultado de generaciones de conocimiento y perfeccionamiento. Estas embarcaciones no solo eran capaces de navegar en los turbulentos mares del norte, sino que también podían adentrarse en ríos y estuarios, lo que las hacía perfectas para tanto el comercio como la guerra. El diseño avanzado de los barcos vikingos, con su notable combinación de velocidad, estabilidad y capacidad de carga, fue fundamental para sus éxitos en la expansión y el comercio. Los drag cars, utilizados principalmente para incursiones, y los narrs, diseñados para el comercio y capaces de transportar grandes cargas, demostraron la capacidad vikinga para adaptar sus construcciones navales a distintas necesidades. Esta flexibilidad les permitió alcanzar destinos tan lejanos como América del Norte y el Mediterráneo, estableciendo rutas comerciales y asentamientos en el camino. La construcción de estos barcos implicaba un profundo conocimiento de la madera y la navegación, así como una organización social capaz de soportar grandes proyectos comunitarios. Las técnicas de construcción, que incluían el uso de tablones superpuestos, clinker build y el ensamblaje con remaches de hierro, no solo proporcionaban resistencia y flexibilidad, sino que también permitían reparaciones fáciles, esenciales durante largas expediciones. Estas innovaciones técnicas reflejan una sociedad que valoraba la exploración y la adaptabilidad, pilares de la expansión vikinga. Además, la importancia de los barcos en la cultura vikinga trascendía lo meramente funcional. Eran vistos como símbolos de poder y prestigio, frecuentemente adornados con proas elaboradas y mascarones destinados a proteger a la tripulación y a intimidar a los enemigos. Estos elementos, junto con el uso de barcos en ceremonias funerarias, demuestran la profunda conexión espiritual y cultural de los vikingos con el mar y la navegación. Mientras los barcos vikingos surcaban los mares, abriendo nuevas rutas y conectando mundos distantes, el fin de la era vikinga se aproximaba. Pero, ¿qué factores contribuyeron al declive de estas audaces expediciones y al fin de una era que había transformado el rostro de Europa? Al explorar el crepúsculo de la era vikinga, descubriremos cómo cambios internos y externos marcaron el fin de su dominio en los mares y dejaron un legado perdurable. El fin de la era vikinga, marcado tradicionalmente por la batalla de Stamford Bridge en 1066, no fue el resultado de un único evento, sino de una serie de transformaciones sociales, políticas y climáticas. Pero, ¿cuáles fueron los factores determinantes que llevaron al declive de las incursiones vikingas y cómo estas poderosas fuerzas de cambio modelaron el futuro de Escandinavia y de las regiones afectadas por sus incursiones? Uno de los factores clave en el declive de las incursiones vikingas fue la consolidación de reinos más fuertes y centralizados en Europa. A medida que naciones como Inglaterra, Francia y los estados del Sacro Imperio Romano Germánico fortalecieron sus defensas y su capacidad de gobernanza, se volvieron menos vulnerables a los ataques vikingos. La construcción de fortificaciones, el desarrollo de ejércitos permanentes y la unificación bajo liderazgos fuertes disminuyeron las oportunidades de saqueo y conquista que los vikingos habían explotado previamente. Otro factor importante fue el cambio climático, específicamente el inicio de la pequeña edad de hielo alrededor del siglo XIII. Este fenómeno climático provocó temperaturas más frías y condiciones más adversas para la agricultura en Escandinavia y Groenlandia, afectando la estabilidad económica y la capacidad de sostener expediciones de larga distancia. La disminución de recursos, junto con una población en crecimiento, empujó a los vikingos a buscar vidas más estables y sedentarias en sus tierras natales o en los asentamientos que habían establecido en el extranjero. La integración de los vikingos en las sociedades europeas que habían invadido también jugó un papel crucial en su declive como fuerzas de incursión independientes. A través del comercio, la diplomacia y el matrimonio, los vikingos se entrelazaron cada vez más con las comunidades locales, adoptando sus costumbres y leyes. Esta asimilación fue especialmente notable en lugares como Normandía, donde los descendientes de los vikingos se convirtieron en parte de la nobleza europea, utilizando su legado marítimo para fines políticos y comerciales en lugar de incursiones. Además, los cambios internos en Escandinavia, incluyendo conflictos políticos y luchas por el poder, centraron la atención hacia adentro y disminuyeron la capacidad de organizar grandes expediciones de saqueo. A medida que los reinos escandinavos se unificaban bajo monarquías más centralizadas,
los recursos se orientaron hacia la consolidación interna y la defensa, en lugar de las incursiones en el extranjero. Mientras estos factores marcaban el fin de las incursiones vikingas, otro cambio profundo estaba teniendo lugar en Escandinavia: la cristianización. Este proceso no solo transformó la estructura social y religiosa de las sociedades nórdicas, sino que también redefinió sus relaciones con el resto de Europa. Pero, ¿cómo se desarrolló la cristianización de Escandinavia y qué impacto tuvo en la conclusión de la era vikinga y en la formación de la identidad escandinava moderna? La cristianización de Escandinavia, que se extendió desde finales del siglo VIII hasta el siglo XII, fue un proceso complejo y multifacético que jugó un papel crucial en el fin de la era vikinga. A diferencia de las incursiones y conquistas, la conversión al cristianismo representó una invasión de ideas y creencias que remodelaron profundamente la sociedad vikinga desde dentro. Pero, ¿cómo se llevó a cabo esta transformación y cuáles fueron sus consecuencias para la cultura y la identidad escandinava? La conversión al cristianismo comenzó a través del contacto con misioneros cristianos y el establecimiento de asentamientos vikingos en regiones ya cristianizadas de Europa. Los reyes y líderes escandinavos desempeñaron un papel fundamental en este proceso, a menudo adoptando el cristianismo para forjar alianzas más fuertes con los poderes cristianos de Europa o para consolidar su propio poder interno. La aceptación del cristianismo por parte de la élite condujo gradualmente a su adopción por la población en general, aunque no sin resistencia. La cristianización trajo consigo cambios significativos en la cultura, la ley y la organización social de Escandinavia. La introducción de una religión monoteísta con una estructura eclesiástica jerárquica contrastaba fuertemente con las tradiciones religiosas politeístas y comunitarias de los vikingos. Esto no solo cambió las prácticas religiosas, sino que también introdujo nuevos sistemas legales y conceptos sociales, incluyendo una mayor centralización del poder bajo figuras reales divinamente sancionadas. La construcción de iglesias y la difusión de la escritura latina facilitaron la cristianización y la integración de Escandinavia en la cultura y la política europeas más amplias. La adopción del cristianismo abrió las puertas a una mayor participación en las redes comerciales y políticas europeas, promoviendo la paz con las naciones cristianas y permitiendo a los escandinavos jugar un papel más activo en los asuntos continentales. La cristianización de Escandinavia no solo marcó el fin de la era vikinga, sino que también sentó las bases para el desarrollo de los reinos escandinavos modernos, integrándolos plenamente en la esfera cultural y política de Europa medieval. Pero, mientras los vikingos se desvanecían en la historia, dejaban tras de sí un legado perdurable. ¿Cómo se recuerda hoy a los vikingos y cómo su legado sigue influyendo en nuestra cultura y percepción de la historia nórdica? Mientras la cristianización marcó el fin de la era vikinga, representó también el comienzo de un nuevo capítulo para los vikingos y las sociedades europeas con las que interactuaron. La transición de saqueadores a miembros integrados de estas sociedades plantea una pregunta intrigante: ¿cómo se llevó a cabo la integración de los vikingos en las sociedades europeas? ¿Y qué impacto tuvo esta fusión en la formación de la Europa medieval? La integración de los vikingos en las sociedades europeas no fue un proceso uniforme, sino que varió significativamente de una región a otra. En algunos lugares, como las Islas Británicas y especialmente en el Danelá, la mezcla de culturas vikingas y locales fue relativamente pacífica, llevando a un enriquecimiento mutuo en términos de costumbres, lenguaje y leyes. En otras áreas, como en Francia con la fundación de Normandía por parte de Rollo, el acuerdo con el rey Carlos el Simple facilitó una integración que tendría profundas consecuencias para la historia europea, especialmente con la conquista normanda de Inglaterra en 1066. La integración de los vikingos se vio facilitada por su versatilidad y adaptabilidad. Capaces de adoptar las religiones, idiomas y costumbres de las poblaciones locales, los vikingos se asentaron en nuevas tierras, a menudo como agricultores, comerciantes o mercenarios. Este proceso de asimilación fue a menudo bidireccional. Las sociedades europeas adoptaron tecnologías vikingas, como la construcción de barcos y técnicas de navegación, así como aspectos de su arte y cultura material. La integración también se manifestó en la esfera política y militar. Los vikingos desempeñaron roles clave como guardias varangianos en el Imperio Bizantino, donde su ferocidad y lealtad eran altamente valoradas. En el oeste de Europa, la ascendencia vikinga de la nobleza normanda ilustra cómo los descendientes de los invasores se convirtieron en gobernantes de algunos de los dominios más poderosos, influyendo en el curso de la historia europea a través de la expansión militar, el comercio
y la diplomacia. La interacción y fusión de los vikingos con las sociedades europeas contribuyeron a la formación de una identidad europea más cohesiva. A través del comercio, la guerra y la diplomacia, los vikingos y los europeos tejieron redes de relaciones que trascendieron las fronteras étnicas y culturales, preparando el terreno para el desarrollo de los estados-nación modernos. Esta integración, con el tiempo, ayudó a disolver las distinciones entre vikingos y europeos, dejando un legado de diversidad y unificación en el continente. A medida que los vikingos se fundían en el tejido de la Europa medieval, dejaban tras de sí un legado complejo y multifacético. Pero, más allá de las narrativas de saqueo y conquista, ¿cuál es el verdadero legado de los vikingos? ¿Cómo han moldeado su herencia nuestras percepciones modernas de la Edad Media y cuál es su impacto en la cultura contemporánea? Explorando el legado de los vikingos, desentrañaremos cómo su espíritu de exploración, innovación y adaptabilidad sigue resonando en nuestro mundo actual. La fascinación por los vikingos ha trascendido los siglos, impregnando nuestra cultura moderna de maneras que van desde la literatura hasta el cine y las series de televisión. Este persistente interés plantea una pregunta intrigante: ¿cómo ha influido el legado vikingo en estas expresiones culturales? ¿Y qué aspectos de su historia y mitología continúan capturando la imaginación de audiencias en todo el mundo? La literatura ha sido uno de los principales vehículos a través del cual el legado vikingo ha influido en la cultura moderna. Desde las épicas sagas nórdicas que fueron escritas en la Edad Media hasta la obra de autores contemporáneos, los vikingos han inspirado innumerables obras que exploran sus vidas, mitología y exploraciones. Estas historias han cautivado a lectores de todas las edades, ofreciendo un vistazo a un mundo lleno de héroes, dioses y aventuras épicas. En el cine y la televisión, la representación de los vikingos ha evolucionado desde los clichés de bárbaros sin ley hasta personajes más matizados que reflejan las complejidades de su sociedad. Series de televisión como Vikings y películas como The 13th Warrior han contribuido significativamente a este cambio, ofreciendo perspectivas que equilibran la brutalidad con la exploración de su cultura, arte, sistemas de creencias y su innegable habilidad para la navegación y exploración. Además de entretener, estas representaciones modernas han jugado un papel crucial en la educación del público sobre los vikingos, desafiando estereotipos y fomentando un interés más profundo por la arqueología y la historia. A través del cine y la televisión, se ha ampliado el conocimiento sobre la era vikinga, sus logros tecnológicos, sus expediciones y su impacto en la historia europea, despertando la curiosidad y el deseo de aprender más sobre este fascinante periodo. El impacto de los vikingos en la cultura moderna también se extiende a los videojuegos y la literatura de fantasía, donde su mitología y estética han inspirado mundos y personajes que resonan con amplias audiencias. Juegos como Assassin's Creed, Valhalla, y franquicias literarias como las de Rick Riordan incorporan elementos de la mitología nórdica, presentándolos a nuevas generaciones y manteniendo viva la fascinación por la cultura vikinga. Mientras la influencia vikinga en la cultura popular sigue siendo fuerte, su impacto va más allá de la literatura y el entretenimiento. Pero, ¿cómo han dejado los vikingos su huella en el ADN y las lenguas de las regiones que invadieron? Explorando el impacto genético y lingüístico de los vikingos, descubriremos cómo su legado continúa vivo en las poblaciones y culturas de Europa y más allá. El legado vikingo es palpable no solo en la cultura y la historia, sino también en la genética y las lenguas de las regiones que invadieron. Este profundo impacto nos lleva a cuestionar cómo la presencia vikinga ha moldeado la composición genética y los idiomas de estas áreas. ¿Y qué nos revela esto sobre la naturaleza de sus interacciones con las poblaciones locales? Estudios genéticos recientes han revelado la extensa influencia vikinga en las islas británicas, Escandinavia y el Báltico, demostrando que los vikingos no solo dejaron un legado cultural sino también genético. La mezcla de poblaciones durante este periodo ha tenido un impacto duradero, con marcadores genéticos vikingos identificables en las poblaciones modernas de estos lugares. Este legado genético es un testimonio de las extensas redes de comercio y asentamiento que los vikingos establecieron, así como de sus relaciones, a menudo complejas, con las comunidades locales. En cuanto al impacto lingüístico, la influencia vikinga es evidente en el desarrollo de las lenguas modernas de las islas británicas, especialmente en el inglés. Muchas palabras en inglés moderno tienen raíces en el nórdico antiguo, resultado de siglos de convivencia y mezcla cultural. Este intercambio lingüístico refleja no solo la convivencia sino también la integración de los vikingos en las sociedades locales, donde su lengua y cultura dejaron huellas indelebles. El impacto lingüístico se extiende más allá del léxico,
las influencias gramaticales y fonéticas del nórdico antiguo también se han tejido en el tejido del inglés y otras lenguas europeas. Este mestizaje lingüístico es un claro indicador de la profunda interacción entre vikingos y poblaciones locales, demostrando que la era vikinga fue un periodo de intensa fusión cultural tanto como de conflicto. Mientras el ADN y las lenguas de Europa narran la historia de un pasado compartido con los vikingos, queda claro que su legado es complejo y multifacético. Pero más allá de la genética y la lingüística, ¿cómo se recuerda y celebra hoy el legado vikingo en las sociedades modernas? Al adentrarnos en el reconocimiento y la conmemoración contemporánea de los vikingos, cerraremos el círculo de su impacto duradero, desde la antigüedad hasta la modernidad. Mientras reflexionamos sobre el legado vikingo en la sociedad moderna, los descubrimientos arqueológicos recientes han jugado un papel crucial en enriquecer nuestra comprensión de la vida vikinga. Estos hallazgos no solo nos ofrecen una ventana al pasado, sino que también desafían algunas de nuestras percepciones previas. Pero, ¿qué revelan estos descubrimientos sobre la cultura, la sociedad y las expediciones vikingas, y cómo han cambiado nuestra visión de esta fascinante era? Uno de los descubrimientos más impactantes en la arqueología vikinga reciente ha sido la confirmación de la presencia vikinga en América del Norte, específicamente en L'Anse-aux Meadows, en Terranova, Canadá. Este asentamiento, que data del año 1000 aproximadamente, no solo confirma las narrativas de las sagas nórdicas sobre la exploración vikinga del Nuevo Mundo, sino que también adelanta la llegada de europeos a América por varios siglos, redefiniendo nuestra comprensión de la historia de la exploración. Los avances en la genética y la bioarqueología han proporcionado nuevas perspectivas sobre la sociedad vikinga, revelando una diversidad étnica y cultural mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente. Análisis de ADN de entierros vikingos han mostrado que, lejos de ser un grupo homogéneo, los vikingos incluían a individuos de diversas partes de Europa y más allá, lo que sugiere una red compleja de comercio, migración y asentamiento que abarcaba un vasto territorio. La tecnología también ha desempeñado un papel revolucionario en el descubrimiento de sitios vikingos previamente desconocidos, utilizando métodos como la fotografía aérea, el escaneo láser y la georradar. Por ejemplo, el uso de la georradar ha permitido a los arqueólogos descubrir nuevas embarcaciones funerarias y asentamientos en Escandinavia, ofreciendo nuevos insights sobre las prácticas funerarias, la vida cotidiana y la expansión territorial vikinga. Además, los recientes hallazgos en sitios como el cementerio de barcos de Salme en Estonia han iluminado las prácticas funerarias y las creencias vikingas en el más allá, revelando la importancia de los barcos no solo en la vida sino también en la muerte. Estos descubrimientos, junto con los artefactos recuperados, como armas, joyas y herramientas, ofrecen una visión detallada de la vida vikinga, su arte y sus creencias. A medida que los descubrimientos arqueológicos continúan desentrañando los misterios de la era vikinga, se nos recuerda la complejidad y el alcance global de la influencia vikinga. Pero, mientras concluimos esta exploración del legado vikingo, ¿cómo podemos sintetizar estos aprendizajes y reconocer la importancia perdurable de los vikingos en nuestra historia y cultura contemporánea? La conclusión de nuestro viaje a través del legado vikingo no solo resalta su impacto histórico, sino que también nos inspira a considerar cómo las lecciones del pasado pueden iluminar nuestro presente y futuro. Concluir nuestro viaje a través del vasto y complejo mundo de los vikingos, nos encontramos con una civilización cuya influencia ha trascendido los confines de su era, impregnando aspectos fundamentales de la cultura, la sociedad y el conocimiento modernos. Pero, ¿cuáles son los aspectos más destacados de la cultura vikinga y cómo ha impactado su legado a lo largo de la historia? Los vikingos, a menudo malentendidos como meros saqueadores, eran de hecho exploradores, comerciantes y colonizadores que dejaron una marca indeleble en Europa y más allá. Sus expediciones a lo largo del Atlántico hasta América del Norte, su presencia en el Imperio Bizantino como la Guardia Varangiana y sus rutas comerciales a través de Rusia hacia el Oriente Medio, ilustran la impresionante amplitud de su influencia geográfica. Estos logros no solo demuestran su destreza marítima y su valentía, sino también su adaptabilidad y curiosidad insaciable por el mundo. La sociedad vikinga, con su compleja estructura social y su rica vida cultural, refleja una civilización profundamente conectada con su entorno, la guerra, el comercio y la exploración. La Asamblea, o Ting, una institución para la toma de decisiones colectivas, subraya su temprana adopción de prácticas democráticas. Además, su arte, mitología y prácticas religiosas no solo ofrecen una visión de su mundo espiritual, sino que también han enriquecido el acervo cultural mundial.
La tecnología vikinga, especialmente en la construcción de barcos y la metalurgia, facilitó sus expediciones y conquistas, mientras que su legado literario, plasmado en las sagas y poemas, sigue siendo una fuente invaluable de inspiración y conocimiento sobre la antigüedad. Estos elementos, junto con los recientes descubrimientos arqueológicos, continúan desafiando y enriqueciendo nuestra comprensión de los vikingos. La influencia vikinga se extiende también a la genética y los idiomas de las regiones que invadieron, testimoniando la profunda interacción y fusión entre los vikingos y las poblaciones locales. Este legado genético y lingüístico, junto con su impacto en la cultura moderna a través de la literatura, el cine y otras formas de entretenimiento, destaca la perdurabilidad de su influencia a través de los siglos. Reflexionando sobre la importancia de estudiar y comprender la verdadera historia de los vikingos, más allá de los mitos y estereotipos, nos enfrentamos a una civilización cuya complejidad y riqueza desafían las simplificaciones. Pero, ¿por qué es crucial abordar estos temas con una mirada crítica y abierta? Al considerar la verdadera historia de los vikingos, podemos no solo apreciar su impacto histórico sino también extraer lecciones valiosas para el presente. Explorar la historia de los vikingos más allá de los mitos y estereotipos nos ofrece una lección sobre la importancia de la perspectiva histórica y la comprensión intercultural. Al desentrañar la complejidad de la sociedad vikinga, nos alejamos de la imagen unidimensional de guerreros feroces para acercarnos a una visión más completa que incluye exploradores, comerciantes, y un pueblo en profunda conexión con su mundo. La tendencia a romantizar o demonizar a los vikingos en la cultura popular puede oscurecer nuestro entendimiento de su verdadera historia y legado. Sin embargo, el estudio detallado de sus vidas, prácticas y creencias, basado en evidencia arqueológica y textual, nos revela una civilización notablemente avanzada y compleja, cuyas innovaciones y exploraciones han tenido un impacto duradero en el mundo. Entender la verdadera historia de los vikingos es también reconocer su capacidad para adaptarse y evolucionar, aspectos que son especialmente relevantes en nuestro mundo globalizado. La historia vikinga nos enseña sobre la importancia de la exploración, la adaptabilidad y el intercambio cultural, valores que continúan siendo relevantes para enfrentar los desafíos de nuestra época. Además, estudiar la era vikinga nos ofrece perspectivas únicas sobre la formación de identidades nacionales y culturales en Europa y más allá. La integración de los vikingos en las sociedades que alguna vez invadieron es un testimonio de la capacidad humana para la fusión cultural y la transformación social, ofreciendo lecciones sobre la coexistencia y el intercambio entre culturas diversas. Al final de nuestro viaje a través del legado vikingo, queda claro que su historia es más que la suma de sus incursiones y conquistas. Es una narrativa de humanidad, innovación y encuentro entre culturas. Estudiar y entender la verdadera historia de los vikingos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia época, desafiándonos a mirar más allá de los mitos y a apreciar la rica tapiz de la historia humana. Este es el verdadero legado de los vikingos, una invitación a explorar, comprender y valorar la diversidad del pasado para iluminar el camino hacia el futuro. Suscríbete a Templos de Mistos para más historias.